Bueno, a continuación le vamos a hacer esta misma pregunta a Enrique de Porres, que es CEO de Asisa. Voy a pedir que suba, por favor, al escenario. Y que me acompañe, que nos vamos a sentar para charlar donde usted quiera. ¿Cuál es su lado bueno? Pues, perfecto. Ese es mi oído malo. Ah, a mi madre le pasa igual. Siempre me dice, ponte aquí, que este es mi oído malo. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación que vamos a mantener. Hidrátese, beba agua, que esto es importante. Bueno, vamos a hablar, como les decía, de la salud, de la sanidad privada en España. Lo primero que le voy a pedir es una fotografía. ¿Cuál es la situación de la sanidad privada en España? Lo primero es saludar, buenos días, dar las gracias a Forbes por la oportunidad de participar personalmente en el evento, que no es consecuencia solo de ser parte del equipo patrocinador. Siempre cuando se patrocina un evento le invitan a uno a poder participar en alguna de las mesas redondas o en alguno de los actos de la jornada, pero uno puede declinar esa invitación porque participar en una entrevista ante el público pues tiene un cierto nivel de compromiso y precisamente por eso estoy, porque tengo la necesidad de comprometerme con nuestra sanidad. Creo que la obligación de todos aquellos que tenemos responsabilidades en los equipos de gestión o de dirección de instituciones o empresas sanitarias es participar siempre que se puede para dar de alguna manera nuestra opinión o promover reflexiones para tratar de mejorar nuestro sistema sanitario. Y por eso es por lo que estoy aquí. Hablando de la sanidad privada en concreto, lo primero que ya se ha dicho de alguna manera en la mesa anterior, que se ha producido un fenómeno importante desde que empezó la crisis económica en nuestro país. El sistema público sanitario ha tenido dificultades muy importantes, dificultades financieras, organizativas y de capacidad de respuesta ante las necesidades sanitarias de la población. Y el sector privado, entendiendo como tal tanto al sistema de provisión como al sistema asegurador privado, que parecía que podría tener problemas parecidos, ha tenido una capacidad de respuesta mucho mayor. Durante la crisis, el sector privado en su conjunto ha mejorado, ha sido capaz de aumentar su presencia en el ámbito de la asistencia sanitaria, ha sido capaz de invertir, de incorporar tecnología, de crear puestos de trabajo y de dar una respuesta más importante al conjunto de la población, partiendo de la base de que el sector asegurador privado, en el que todos los expertos, cuando empezó la crisis, consideraban que iba a perder volumen de actividad, que iba a perder asegurados y que iba a perder recaudación por una razón aparentemente elemental. El seguro privado en nuestro país hace una función no sustitutiva, sino alternativa a la oferta del sector público, o lo que es lo mismo. El ciudadano que contrata un seguro de salud puede recibir prestaciones parecidas a las que recibe del sector público pagando por esa alternativa. Es decir, paga dos veces por su asistencia sanitaria. Con sus impuestos contribuye al mantenimiento del sector público y de su bolsillo paga una póliza privada. Por lo tanto, en una situación de crisis económica fundamentalmente, todos los expertos pensaban que las familias producirían un ahorro en aquello que podría ser prescindible y, en teoría, podría ser prescindible el seguro privado
al tener garantizada la cobertura de la asistencia sanitaria por el sector público. Pero ha ocurrido justo lo contrario. El sector del seguro de salud ha crecido y ha aumentado su capacidad durante la crisis, en contra de todos los augurios de los expertos. La realidad, por lo tanto, es que en estos momentos el sector privado goza aparentemente de buena salud en comparación con lo que ha ocurrido en el sector público desde el año 2008 para acá. En la anterior mesa se hablaba mucho de colaboración. Doctor, ¿hay margen para aumentar esta colaboración público-privada? La colaboración público-privada es uno de los elementos de disputa ideológica permanente en nuestro país, en contra de lo que es la realidad actual y la realidad histórica. Hay colaboración público-privada y hay colaboración público-privada con carácter general e importante. Es una buena colaboración público-privada. Bueno, voy a tratar de matizarlo. En España hay, por ejemplo, existe un modelo de colaboración público-privada entre el sector asegurador privado y la Administración Central del Estado que permite la cobertura sustitutiva de la asistencia sanitaria pública a los funcionarios de la Administración Civil, de la Administración Militar y de la Administración Judicial del Estado. Estos funcionarios tienen la capacidad de poder elegir quién les presta la asistencia sanitaria, de financiación pública, si se la presta directamente el sector público o se la presta el sector privado a través de la gestión del seguro privado de salud. Desde hace más de 40 años existe esta fórmula de colaboración y de los 2 millones y pico de funcionarios del Estado, sistemáticamente desde entonces y pudiendo elegir todos los años, el 85% reciben su cobertura asistencial pública a través del seguro privado. Ese es un modelo de colaboración vigente. Hay otros modelos de colaboración entre las administraciones regionales y el sector privado, que se inició también con contactos con el sector asegurador en Valencia. El modelo de las concesiones públicas, de las concesiones administrativas, que son modelos con una demarcación territorial concreta. Se adjudicaba la concesión de la asistencia sanitaria integral de la población de un área de salud a cambio del compromiso de la organización privada que se tenía que hacer cargo de la asistencia, tenía también que construir el hospital que daba servicio hospitalario a la población de ese área de salud. Ese modelo se puso en marcha en la Comunidad Valenciana, se puso en marcha también en la Comunidad de Madrid, sigue vigente, aunque ha recibido un trato poco razonable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la evaluación de resultados por parte de las administraciones, pero sigue vigente y es un modelo de colaboración que ha dado muy buen servicio a las comunidades autónomas en donde está presente y ha ahorrado dinero a los servicios de salud de las comunidades en que funciona a plena satisfacción de los usuarios de las áreas de salud correspondientes. A pesar de eso, en el año 2018, el nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana decidió rescatar la primera de las concesiones que terminaba su plazo de vigencia, que era el Hospital de Alcira, y revertió la concesión y parece ser que el Gobierno actual de la Comunidad Valenciana tiene la intención de no continuar con el modelo de concesiones, que es un modelo que, como le digo, ha resultado muy positivo para las comunidades en donde se está desarrollando.
es otro modelo de colaboración público-privada que está vigente y que tiene en su haber buenos resultados tanto asistenciales como económicos. Hay otros modelos de colaboración que podríamos decir a nivel local, que son los que se producen como consecuencia de la falta de capacidad de respuesta del dispositivo público en según qué zonas o en según qué especialidades, que es el modelo de conciertos puntuales para resolver listas de espera, que se producen en todo el territorio nacional y se concierta por parte de los servicios regionales correspondientes con los hospitales de la zona concreta donde se necesita aliviar la presión asistencial del sector público. Esto se está haciendo también puntualmente de una manera no sostenida en el tiempo desde el punto de vista de lo que podría necesitar el sistema de provisión privado, pero que se repite continuamente a lo largo del tiempo porque se repite continuamente las dificultades de gestión de las listas de espera por parte del dispositivo público. Es otro modelo de colaboración. Quiero decir que modelos de colaboración público-privada en la práctica existen, están funcionando y están dando buenos resultados. El problema fundamental es que no hay un consenso político razonable sobre la planificación de esta colaboración público-privada a medio y largo plazo, que sería lo razonable para que la estructura de provisión privada pudiera planificar también su capacidad de respuesta ante la posible colaboración con el sector público. Porque, de hecho, la mayor parte de la capacidad de respuesta de la provisión privada para estas necesidades de colaboración con el sector público se sostienen porque hay un modelo que es el modelo de colaboración con la Administración central para el mutualismo administrativo, es decir, la atención a 2 millones de ciudadanos en todo el territorio nacional, que hace que se mantenga necesariamente un nivel de provisión privada que permita dar respuesta a las necesidades de cobertura de ese colectivo. Y luego hay otros casi 10 millones de ciudadanos que tienen un seguro privado que circulan por las estructuras de provisión privada que existen en el territorio nacional. Si no existiera el modelo del mutualismo administrativo y no se hubiera producido un incremento de la capacidad de respuesta del seguro privado, la infraestructura privada a disposición de la colaboración con el sector público no tendría la capacidad de respuesta que tiene, no habría mejorado su calidad y probablemente no sería la que es en la actualidad. En este contexto entiendo que si hablamos de retos, pues los retos que afronta la sanidad privada, tenemos que hablar de consenso político, ¿no? Por lo que decía, pero ¿qué retos afronta especialmente o específicamente el seguro de salud? Bueno, el seguro de salud tiene en nuestro país unas características que yo personalmente trato de poner en valor cada vez que tengo la oportunidad, porque, entre otras cosas, en la actualidad presido la Comisión Técnica de Salud de UNESPA, que es la patronal del sector del seguro. El seguro de salud en España tiene unas características que vienen de una historia que tiene que ver con que España estuvo 50 años sometida a un régimen distinto al de la mayor parte de los países de nuestro entorno. El resultado fue una situación de aislamiento internacional. El seguro de salud en España se desarrolló internamente sin que llegaran aquí aseguradoras internacionales. Y el seguro de salud, durante el régimen anterior, se consolidó como un seguro gremial. La mayor parte de las aseguradoras que operaban en España o estaban en manos de sanitarios o eran propiedad de sanitarios. Sanitas era de una familia de médicos, lo que es hoy DKV era de un médico, el propietario era un médico, los igualatorios médicos eran
los que tenían la mayoría de la actividad del seguro privado en España. Asisa, que era el igualatorio más importante, interprovincial, y el resto de los igualatorios constituían la red de prestación más importante del país en esa época. Era un seguro en manos de sanitarios. Y como los sanitarios lo que sabemos hacer es prestar asistencia sanitaria, la modalidad de aseguramiento que se comercializó mayoritariamente era la modalidad de asistencia sanitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que las aseguradoras, que en otros países lo que hacen es coger dinero y dar dinero para gastos médicos, es decir, hacen una intermediación financiera, en España cogemos dinero y gestionamos la asistencia sanitaria. La rentabilidad de las compañías aseguradoras en nuestro país depende de su capacidad de gestionar los costes asistenciales y de mejorar la calidad de la asistencia que reciben sus asegurados. Este es un factor diferencial muy importante con el funcionamiento de las aseguradoras fuera de nuestro país. Y es un factor que, además de ser diferencial, debería de ser de valor para las administraciones públicas, porque tienen en el sector del seguro privado un partner de primer nivel para cualquier proceso de colaboración público-privada y de transformación del sistema sanitario actual, pensando en su sostenibilidad de futuro, porque son empresas que se han especializado en la gestión de los costes asistenciales, que tienen experiencia en la gestión de modelos de asistencia de financiación pública, porque han participado en todos los modelos de financiación pública que se han puesto en marcha en los últimos años en nuestro país y que están controladas por el Ministerio de Economía como entidades financieras que son, y tienen que tener unas reservas obligatorias que las hacen tener siempre capacidad de respuesta para responder a las necesidades contractuales de las personas que estén aseguradas, lo que otros agentes ni tienen ni pueden hacer. Es decir, que desde un punto de vista de colaboración de futuro entre el sector público y el sector privado, la potencialidad del seguro privado de salud es muy importante, pero el principal problema que tiene es que no hay una percepción de esos valores por parte del poder político, sino todo lo contrario. En la actualidad ya ni le cuento, porque las declaraciones aparentes de los actuales responsables del Gobierno de la Nación van en contra de cualquier proceso en que participe la iniciativa privada en el sector sanitario, lo cual, desde mi punto de vista personal, es un error fundamental. Y es un error fundamental que ya lo decía el informe Abril en el año 91, que era un informe solicitado a nivel parlamentario, consensuado por todos los grupos, pensado para tratar de transformar y hacer más sostenible el sistema sanitario público, pero que decía una cosa muy clara. El servicio público se caracteriza porque su fuente de financiación es pública, no porque la gestión del servicio tenga que ser necesariamente una gestión directa y administrativa. Puede ser perfectamente una gestión privada. Y, de hecho, así ha venido funcionando desde entonces en algunos ámbitos. Pero ir en contra de la realidad no parece que sea el mejor factor de desarrollo de las necesidades que tiene en este momento nuestro sistema sanitario. Señor de Porres, vamos a preguntarnos por la situación de la profesión médica. ¿Cuáles son las necesidades en materia de personal sanitario? Pues estamos en una situación un poco peculiar en nuestro país, porque estamos asistiendo a declaraciones a distintos niveles de la falta de médicos en determinadas zonas, en determinados territorios, y España, desde un punto de vista estadístico frío, no es de los países que tenga menos médicos por 1.000 habitantes. Estamos por encima de la media de los países de la OCDE.
sí estamos por debajo de la media de los países de la OCDE en personal de enfermería. Probablemente el problema de fondo que tenemos en España en relación con la capacidad de respuesta en lo que a recursos humanos se refiere del sistema sanitario tiene que ver con la organización, tiene que ver con el tratamiento laboral de los recursos humanos del sistema, tiene que ver con la motivación de los profesionales, tiene que ver con los incentivos profesionales, o sea, tiene que ver con una serie de factores que, desde mi punto de vista, soy médico y he trabajado en los dos sectores, no están suficientemente bien tratados. Yo creo que hacia el futuro es uno de los problemas más importantes a los que se va a enfrentar nuestro sistema sanitario por una razón elemental. Estamos en vísperas de que se produzca un fenómeno importante que es la jubilación masiva de la generación que procede de lo que se llamaba el baby boom. Entonces, toda la generación que nació en esa época, que es una generación numerosa, más numerosa que las generaciones actuales, está en edad de jubilación y se va a producir una jubilación masiva de médicos en el sistema sanitario. Claro, formar médicos, si no se han planificado las necesidades de una manera razonable, tiene una media de 10-11 años para formar un profesional de la medicina que pueda ejercer la profesión. Y no se resuelve el problema de un año para otro. Y la impresión es que no se han hecho los deberes en materia de planificación de profesionales sanitarios en nuestro país desde hace mucho tiempo. Hemos asistido a medidas contradictorias. Por una parte, desde los ámbitos universitarios se han puesto en marcha mecanismos de selección del acceso a las carreras de medicina y de numerus clausus para tratar de limitar la producción de médicos, porque hubo unos años en que se decía que había plétora profesional y que había paro médico. El resultado de esa política es una disminución de la producción de médicos cuando se va a producir lo que le decía, el fenómeno de una jubilación masiva dentro de los facultativos actuales. Por otra parte, se ha producido un incremento, desde mi punto de vista exagerado, de generación de nuevas facultades de medicina. Somos uno de los países del mundo con más facultades de medicina en funcionamiento en este momento. Los dos extremos lo que ponen en evidencia es que no hay un nivel mínimo de planificación de necesidades desde las instituciones que gobiernan el sistema sanitario. Y eso es algo que terminará pagando tanto el sistema sanitario público como el sistema sanitario privado, porque necesidades de que haya cobertura en las distintas especialidades en todo el territorio tenemos tanto en el sector público como en el sector privado. No es muy alentador este mensaje. No es muy alentador. No. Bueno, no sé si quiere en 2 minutos, yo soy muy estricta, que soy de radio, dejar fija alguna idea para terminar esta charla. Hombre, yo la idea que pretendo transmitir siempre es que desde el punto de vista de los retos a los que se enfrenta a día de hoy el sistema sanitario, que se han puesto de manifiesto ya en la mesa anterior, los retos de cambio en la morbilidad y en la mortalidad que tiene la población española como consecuencia de la demografía, del aumento de la edad media de vida, por una parte. Por otra parte, la necesidad de trasladar de una manera eficiente la innovación al sector sanitario, que es otro de los
sucesos que van a cambiar la manera que tenemos en la actualidad de entender la asistencia sanitaria. Y, por último, la necesidad de encontrar fuentes de financiación que hagan sostenible el sistema sanitario hacia el futuro y que permitan su transformación, deberían hacer que hubiera un mínimo de consenso, como se ha dicho también en la mesa anterior, sobre la necesidad de colaborar entre las instituciones que de alguna manera tienen responsabilidades sobre la cobertura de las necesidades de la población de nuestro país. El sector del seguro privado atiende en estos momentos al 20% de la población del país, que no es poco. Y eso supone que está descargando de presión asistencial y de costes al sistema sanitario público. Y no tiene capacidad de interlocución con el Ministerio de Sanidad ni con los servicios regionales de salud. Eso es algo que entiendo que el país no se debe de poder permitir. Y no se debe de poder permitir el que haya recursos ociosos en la infraestructura privada y exceso de demanda no atendida en el sector público. Por lo tanto, es imprescindible que aumenten los niveles de colaboración entre los distintos implicados en dar respuesta a las necesidades de salud de nuestra población. Pues con ese mensaje nos quedamos, si le parece, de diálogo y de consenso. Enrique de Porres, CEO de Asisa, muchísimas gracias por su compromiso y por su tiempo. Le acompaño. Muchas gracias.